Quizás hayas notado algo inusual, algo que está pasando. Gente que antes estaba completamente metida en la carrera de la rata, en el ruido constante de conversaciones vacías, en los rituales infinitos de prestigio y aprobación, simplemente desaparece. No con drama, no con explicaciones, solo se alejan, silenciosamente, como si hubieran cruzado un portal invisible, a una dimensión paralela donde las reglas antiguas ya no tienen sentido. Alan Watts llamó a esto el éxodo silencioso de los que han abierto los ojos. Y si estás viendo esto ahora, quizás sea porque tú mismo estás sintiendo el llamado, o porque ya estás en medio de este éxodo y no sabes cómo nombrar lo que sucede dentro de ti. Este no es un video sobre cómo encajar mejor en la sociedad. Este es sobre por qué nunca más vas a poder encajar completamente. ¿Y por qué eso no es un problema? Es disolución, es desvanecimiento. Existe un momento en la jornada espiritual que nadie te avisa cuando empiezas, un momento donde todo lo que has construido, todo lo que creías, todas las personas que amabas dentro del sistema antiguo, empiezan a aparecer espejismos. Aún los ves, aún los oyes, pero hay una distancia creciente, un vacío que se abre entre tú y el mundo que todos llaman realidad. Alan Watts decía que el despertar espiritual no es añadir algo nuevo a tu vida, es perder las quimeras, perder la creencia de que estás separado del universo, perder el guión que te enseñaron sobre quién debes ser, cómo debes vivir, qué debes desear. Y cuando esas quimeras empiezan a caer, no lo celebras con los demás, porque para ellos estás perdiendo exactamente lo que vale la pena tener: prestigio, seguridad, certezas. El yo bien definido que los otros reconocen y validan. Entonces, te alejas, no porque seas mejor que nadie, sino porque quedarte en aquel espacio se ha vuelto imposible, como intentar vivir en una casa donde el techo ya se ha caído, pero todos insisten en que aún está intacto. Y aquí está la paradoja que Alan Watts exploró profundamente. Cuanto más despiertas, más solo parece que te quedas. Pero esa soledad es ilusoria, porque lo que estás haciendo no es separarte de las personas, es reconectarte con todo, con el vacío creativo de donde todo emerge, con el flujo invisible que mueve las estrellas y tus pensamientos. Pero calma, porque el éxodo no es lo que piensas. Hay algo sucediendo que la mente nunca consigue capturar totalmente. Déjame contarte sobre un patrón que Alan Watts observó en los maestros zen, en los místicos cristianos, en los sabios taoístas. Todos ellos, en algún momento, se retiraron. Jesús se fue al desierto. Buda dejó el palacio. Lao Tzu desapareció en las cumbres. La sociedad llama a esto retiro espiritual, como si fuera una pausa temporal, antes de volver a la programación normal. Pero Watts lo veía diferente. Él percibía que no era retiro, era éxodo, una partida irreversible, de un modo de conciencia a otro. Y no necesitas ir al desierto físico. El éxodo silencioso sucede dentro. Tú sigues yendo al trabajo, sigues conversando con la gente, pero hay un tú que ya no está más ahí, que ya ha cruzado al otro lado. Y ese tú observa todo. Desde un lugar quieto, espacioso, sin juicio, las personas a tu alrededor lo sienten, aún sin entender. Ellas notan que ya no reaccionas más a las mismas provocaciones. No te emocionas con las mismas recompensas. No tienes miedo de las mismas amenazas. Y eso asusta, porque te has vuelto impredecible. Saliste del juego. Y cuando alguien sale del juego, los que se quedan
necesitan justificar por qué aún están jugando. Entonces empiezan las acusaciones. Eres frío, distante, deprimido, necesitas terapia, necesitas volver a ser quien eras, necesitas reconectarte. Pero Alan Watts sabía la verdad. No te has desconectado. Te has reconectado con algo tan vasto que las conexiones anteriores parecen hilos finos, frágiles, dependientes de validación constante. Ahora estás conectado con el océano y ellos quieren que vuelvas a contentarte con un charco. Y aquí la paradoja se profundiza, porque no desprecias el charco. Ves que el charco también es el océano, pero ellos no lo ven y no puedes hacerles ver. Ver no es cuestión de explicación, es cuestión de disolución. Entonces, ¿qué haces? Te alejas más, no con ira, no con superioridad, apenas porque el flujo te lleva a otro lugar, al silencio, a la quietud, al no hacer, que la cultura occidental nunca ha entendido. ¿Recuerdas el agua descendiendo de la montaña? Ella no anuncia, no justifica, no pide permiso. Apenas fluye, y cuando encuentra resistencia, contornea, cambia de forma, continúa descendiendo, te estás volviendo como el agua, y el agua no tiene apego, no tiene miedo de estar sola, porque el agua sabe que es todo. Alan Watts decía que el yo, separado, es una ilusión conveniente, útil para navegar el mundo social, pero desastrosa cuando es confundida con verdad. Y el despertar disuelve esa ilusión. Miras hacia adentro buscando el yo y no lo encuentras. Encuentras espacio, silencio, el observador sin forma. Y cuando el yo ilusorio empieza a desaparecer, el mundo construido para sustentar ese yo también empieza a desmoronarse. Las relaciones basadas en papeles, los trabajos basados en identidad, las creencias basadas en pertenencia, todo lo que era sólido se revela fluido y necesitas elegir, resistir a la fluidez y sufrir o fluir con ella y aceptar el éxodo, pero elegir no es exactamente la palabra correcta, porque cuando la ilusión cae, no hay elección real, apenas hay lo que es, y reconoces que siempre ha sido así, que siempre has estado fluyendo, apenas fingiendo estar parado. El éxodo silencioso es el fin del fingimiento. Ahora, quizás estés pensando, ¿pero eso significa abandonar todo? ¿Aislarse? ¿Volverse ermitaño? Y aquí Alan Watts haría aquella risa característica de él, porque no. El éxodo no es geográfico, es ontológico. Puedes estar en medio de la multitud y estar en éxodo. Puedes tener familia, trabajo, responsabilidades y aún así haber cruzado al otro lado. Lo que cambia no es dónde estás, es quién piensas que eres, o mejor, dejas de pensar que eres alguien específico. Te conviertes en el espacio donde la vida acontece, no el personaje aferrado intentando controlar el guión. Y cuando eso ocurre, algo extraño se manifiesta. Las personas empiezan a alejarse de ti, no porque las rechaces, sino porque ya no estás alimentando el juego de ellas. Ya no estás validando sus dramas, no estás confirmando sus quimeras. Te has vuelto un espejo, y a nadie le gustan los espejos cuando está huyendo de sí mismo. Entonces percibes. El éxodo no es tú dejándolas, es ellas dejando el reflejo perturbador en el que te has convertido, y lo permites. Porque forzar conexiones que se basan en ilusión mutua es violencia sutil, es prolongar el sufrimiento de todos. Watts hablaba sobre el Wu Wei, la acción sin esfuerzo, el no hacer que hace todo. Y el éxodo silencioso es Wu Wei encarnado. Tú no decides alejarte, simplemente dejas de forzar la presencia,
Dejas de fingir que las conversaciones vacías tienen profundidad. Dejas de simular entusiasmo por juegos de poder que ya trascendiste. Y en el espacio creado por ese no hacer, algo nuevo emerge. O mejor dicho, algo antiguo se revela, la conexión real, la que no necesita de papeles, no necesita de concordancia, no necesita que seas alguien específico y descubres que no estás solo. Hay otros en Éxodo. Los reconoces por la mirada, por la pausa antes de responder, por la risa cuando deberían estar ofendidos, por el silencio cómodo cuando deberían estar llenando el vacío con palabras. No forman grupos, no crean nuevas tribus, no reemplazan una identidad por otra. Simplemente se reconocen, como agua reconociendo agua, como vacío reconociendo vacío. Alan Watts describió esto como la conspiración cósmica, el universo jugando a las escondidas consigo mismo. Y cuando despiertas, percibes que siempre fuiste el universo fingiendo ser tú, y ahora la broma perdió la gracia. Descubriste el truco. Entonces, ¿qué viene después? Después de descubrir que eres todo, fingiendo ser alguien. Después de percibir que el observador y lo observado son lo mismo. Después de ver a través de la quimera del tiempo, del espacio, del yo separado. Aquí está el giro que nadie te cuenta. Nada cambia y todo cambia. Es como aquel koan zen que tanto le gustaba a Alan Watts antes de la iluminación, cortar leña, acarrear agua. Después de la iluminación, cortar leña, acarrear agua. Los maestros zen se reían de esto porque conocían la paradoja. Las acciones continúan idénticas, pero lo que las ejecuta está completamente transformado. La montaña sigue siendo montaña. El agua sigue siendo agua, pero tú que miras a la montaña ya no eres tú. O mejor dicho, descubriste que nunca fuiste quien pensabas ser, y la montaña tampoco es lo que pensabas. La montaña eres tú mirándote a ti mismo a través de la forma llamada montaña. Alan Watts decía que este es el paradoja suprema de la búsqueda interior. Buscas desesperadamente por algo. Recorres todo el camino, atraviesas desiertos internos, escalas las cumbres más altas de la conciencia, solamente para descubrir que lo que buscabas estaba donde siempre estuviste. No había búsqueda, siempre fue casa, pero la búsqueda fue necesaria para percibir que no había búsqueda. El éxodo fue necesario para percibir que nunca saliste. Este es el tipo de paradoja que hace a la mente doblarse sobre sí misma, y en ese doblez, en ese colapso de la lógica lineal, algo se abre. Aún sientes hambre, aún necesitas trabajar, aún tienes preferencias, miedos ocasionales, momentos de duda, pero hay un tú detrás de todo esto que está perfectamente quieto, que sabe que todo es juego, que incluso el despertar es juego, y ese tú no necesita probar nada, no necesita convencer a nadie, no necesita reclutar a otros despiertos, simplemente observa y ríe y a veces llora, pero siempre vuelve al silencio. El retiro silencioso es el camino hacia ese silencio, y la paradoja final que Alan Watts adoraba es que el silencio siempre estuvo aquí. Tú nunca saliste de él. Simplemente fingiste muy bien que lo habías hecho. Ahora el fingimiento está terminando. Y te alejas de quien aún necesita del fingimiento para existir. No porque seas mejor, sino porque el río no puede dejar de fluir para acompañar a las piedras. Y las piedras no están equivocadas. Las piedras tienen su papel. Crean rápidos. Fuerzan al agua a danzar, a hacer sonidos que encantan, pero el agua no se convierte en piedra. Ella contornea, desgasta gentilmente y continúa su éxodo hacia el océano. Tú eres el agua. Siempre lo fuiste, y el retiro silencioso es simplemente tú dejando de fingir que eres sólido.
Existe algo que sucede cuando finalmente aceptas el éxodo, una quietud que no es vacía, sino plena, un silencio que no es ausencia, sino presencia total. Alan Watts llamaba a esto el eterno ahora, no el ahora como un punto en el tiempo, sino el ahora como la única cosa que existe, siempre existió, siempre existirá. Y cuando habitas ese ahora, el éxodo se completa, porque percibes que nunca hubo lugar para salir, nunca hubo sociedad para abandonar, siempre fue todo esto. El juego, la quimera, el despertar, el éxodo, todo parte de la misma danza cósmica. Entonces te ríes de aquella risa que Alan Watts tenía, la risa de quien descubrió la broma cósmica, de que tú eres el universo tratando de encontrarse, y cada vez que piensas que lo hallaste, escapa de nuevo, porque no hay nada para hallar. Tú siempre fuiste lo que buscabas. Y ahí, ¿dónde te deja eso? Después de todo este proceso de disolución, después del retiro silencioso, después de atravesar hacia el otro lado de la quimera, te deja exactamente donde siempre estuviste, pero con ojos diferentes. Aún vives, aún interactúas, aún participas, pero hay ligereza. No hay más la sensación de que tu supervivencia ontológica depende de que los demás confirmen tu realidad. No necesitas que crean en ti, no necesitas que entiendan, no necesitas convertir, explicar, defender, simplemente eres y dejas que los demás simplemente sean. Incluso cuando el ser de ellos incluye atacar el tuyo, eso no es indiferencia, es libertad. La diferencia es sutil, pero absoluta. Indiferencia es protección del yo. Libertad es ausencia de yo para proteger. Y cuando no tienes yo para proteger, el mundo deja de ser amenazante. Aún hay dolor, aún hay desafíos, pero no hay drama existencial, no hay catástrofe personal. Simplemente la vida sucediendo a través de ti, como siempre ha sucedido. Es fascinante cómo la sociedad moderna construyó todo un sistema basado en lo opuesto a esto. Construyó un mundo donde necesitas defender constantemente tu identidad, donde necesitas probar tu valor, donde necesitas acumular símbolos externos de prestigio para compensar el vacío interno. Alan Watts veía esto claramente. La cultura occidental creó al individuo aislado, el yo separado. Y después creó toda una industria para vender soluciones para la soledad que ese yo inevitablemente siente. Te enseñan a ser fragmento y después te venden productos y creencias para curar la fragmentación. Es como quebrar un espejo en 1000 pedazos y después vender pegamento para cada pedazo para intentar reconectarse. Pero el retiro silencioso es percibir que el espejo nunca se quebró. Siempre estuvo entero. La fragmentación fue teatro, performance, juego social útil, pero no real. Y cuando ves esto, realmente ves. No hay enojo con el sistema, no hay revolucionario queriendo derribar estructuras. Hay simplemente la quieta percepción de que ya no necesitas jugar, y en el momento que ya no necesitas jugar, eres libre para jugar o no. Da igual, la libertad no es estar fuera del sistema, es no depender de él para existir. Puedes estar completamente inmerso en el mundo, trabajando, participando, contribuyendo, pero sin la creencia de que tu esencia está en juego, porque tu esencia nunca estuvo en juego. Ella es el propio juego. Alan Watts decía que intentamos definirnos a nosotros mismos de la misma forma que intentamos mordernos nuestros propios dientes. Imposible, porque tú no eres un objeto para ser definido. Eres el espacio donde los objetos aparecen, incluyendo la idea de ti mismo. Y el éxodo silencioso es el proceso de dejar de intentar ser un objeto, dejar de intentar encajar en las definiciones que otros tienen de ti,
dejar de intentar encajar en las definiciones que tú mismo creaste. Simplemente dejas que todo caiga. Y lo que permanece cuando todo cae no es nada, y no es algo, es el misterio, el paradojo, la no cosa que experimenta todas las cosas. Entonces los demás te miran y ven frialdad, ven distancia, ven a alguien que perdió la pasión por la vida, pero la verdad es lo opuesto. Has ganado tanta intimidad con la vida que ya no necesitas aferrarte a ella. Dejas que la vida fluya a través de ti sin resistencia, como tocar la guitarra. Al principio intentas controlar cada nota, fuerza, te esfuerzas y suena mecánico. Pero cuando realmente aprendes, tu mano desaparece. Ya no estás tú tocando, solo hay música aconteciendo. Te has convertido en la música, y la música no tiene yo, no tiene miedo, no necesita público, solo resuena. Tal vez ahora entiendas por qué los despiertos desaparecen en silencio, porque no hay nada que anunciar, no hay manifiesto que escribir, no hay movimiento que crear, solo el reconocimiento de que siempre fuiste el océano fingiendo ser una ola. Y cuando la ola se da cuenta de que es océano, no para de ondular, pero ondula diferente, con la conciencia de que subir y bajar, surgir y disolverse, son solo movimientos de la misma agua, ninguno más importante que el otro, ninguno más real que el otro. El éxodo silencioso es la ola volviendo a casa, pero la casa nunca fue otro lugar. Siempre estuvo aquí, en el movimiento, en el cambio, en el flujo. Y si estás sintiendo el llamado de este éxodo, no luches, no lo justifiques, no lo expliques a quien no puede escuchar. Simplemente fluye, confía en el proceso, confía en que el universo sabe lo que está haciendo, porque el universo eres tú, siempre lo has sido. Te estás alejando del ruido, no para evitarlo, sino porque finalmente escuchaste el silencio que siempre estuvo debajo del ruido. Y ese silencio es más alto que cualquier sonido, más profundo que cualquier palabra, más real que cualquier realidad construida. Alan Watts pasó la vida entera intentando traducir ese silencio en palabras, y él sabía que era imposible, pero lo intentaba aún así. Porque algunas personas están listas para escuchar, listas para reconocer, listas para recordar lo que siempre supieron pero fingieron olvidar. Tal vez tú seas una de esas personas. Tal vez el hecho de que este video haya aparecido para ti ahora no sea coincidencia. Tal vez sea el universo dándote un empujoncito, recordándote, llamándote de vuelta a casa. Y la casa, ahora lo entiendes, no es un lugar, es un no lugar, un espacio sin fronteras, el silencio consciente de donde todo emerge y a donde todo retorna. El éxodo silencioso es el viaje hacia ese no lugar, y el viaje no tiene fin, porque nunca sales de donde estás. Solo despiertas a donde siempre has estado, así que deja que a la gente le extrañe tu silencio. Deja que se pregunten a dónde te fuiste. Deja que construyan teorías sobre tu distancia. No tienes que explicar, porque quien necesita saber, sabrá. Por el reconocimiento, por el espejo, por la resonancia, y quien no puede saber ahora, tal vez sepa después, o nunca, y ambos son perfectos, porque todo es el universo descubriéndose a sí mismo en ritmos diferentes. Tú solo te encuentras en un ritmo que ya no sincroniza con el anterior. Y está bien, más que bien. Es inevitable, es disolución, es Wu Wei, es el Tao siguiendo al Tao. Alan Watts diría, deja de nadar contra la corriente, deja de intentar volver a donde ya no encajas, deja que el río te lleve, confía en el agua, sé el agua. Y cuando eres el agua, el éxodo no es partida, es llegada, llegada a lo que siempre fue,
al eterno presente, al espacio vacío que contiene todos los mundos. Esto que sientes no es soledad. Es plenitud tan vasta que parece vacía para la mente acostumbrada al ruido. Es silencio tan profundo que la mente interpreta como ausencia. Pero tú lo sabes. En el fondo, debajo de los pensamientos, tú lo sabes. Este es el comienzo, no el final. Si esta disolución que Alan Watts describe resuena contigo, si este éxodo ya comenzó en tu silencio interior, acabas de encontrar algo raro. La mayoría de los videos en el algoritmo te prometen más técnica, más pasos, más control. Este te ofreció menos espejismos, menos yo, menos resistencia a lo que es. Y crear contenido así, filosófico, profundo, que disuelve en vez de construir, es escaso, porque no vende bien, porque asusta, porque fuerza a la gente a mirar lo que no quieren ver, pero tú miraste. Y si algo se disolvió en ti durante este tiempo, si un espejismo se despegó ni siquiera 1 milímetro, el super thanks ahí abajo no es un pago, es reconocimiento. Eres tú diciéndole al universo a través de ese gesto, esta verdad es real para mí. Este éxodo es mío también. Cuando haces clic en ese corazón dorado, no estás sustentando solo un canal, estás validando la búsqueda de quien elige el paradojo en vez de certezas fáciles, de quien elige el silencio en vez de ruido motivacional, de quien elige la disolución en vez de más construcción del yo. Tú no eres solo espectador, eres parte del éxodo silencioso. Y tu apoyo permite que esta voz continúe resonando en el vacío para aquellos que tienen oídos para oír. Forma parte de quien elige el agua en vez de la piedra, el flujo en vez de la resistencia, el misterio en vez de la respuesta lista. Juntos, estamos permitiendo que el silencio hable más alto que todo el ruido del mundo. Ahora, ¿cómo vives esto? ¿Cómo integras este éxodo silencioso en la vida práctica, en el cotidiano donde la gente todavía espera que seas quien siempre fuiste? La respuesta de Alan Watts sería: no lo integras, lo dejas acontecer. Como la respiración. No decides respirar, simplemente respiras. Y cuando intentas controlar demasiado la respiración, se vuelve forzada, incómoda. Lo mismo con el éxodo. No decides alejarte, simplemente te das cuenta, un día, de que ya te alejaste, de que esas conversaciones ya no te prenden, de que esos lugares no resuenan, de que esas ambiciones parecen de otra vida. Y no fuerzas proximidad donde hay distancia, no finges interés donde hay vacío, no actúas entusiasmo donde hay quietud. Simplemente permites que la verdad se manifieste, y la verdad es que cambiaste. O mejor dicho, dejaste de fingir que no cambiaste, y la gente lo notará, preguntarán qué pasó. Y puedes intentar explicar, pero las palabras fallarán. Porque ¿cómo explicas que te diste cuenta de que nunca exististe de la forma en que pensabas? ¿Cómo explicas que el yo que ellos conocían era un personaje y el personaje salió de escena? No lo explicas. Simplemente sonríes y cambias de tema, o te quedas en silencio y dejas que interpreten como quieran. Porque la verdad, Alan Watts enseñaba, no puede ser transmitida por palabras, solo por resonancia, por reconocimiento, por ese momento donde dos miradas se cruzan y saben, sin decir nada, que saben. Entonces buscas esas miradas, o mejor dicho, dejas de evitarlas, y cuando aparecen las reconoces, y hay un entendimiento silencioso, una conversación sin palabras, un encuentro entre dos olas que saben que son el mismo océano, y esos encuentros te sostienen, no porque necesites validación, sino porque es hermoso
ver el universo reconociéndose, ver la conciencia despertando a sí misma a través de formas diferentes. Eso es amor. No el amor romántico que la cultura vende, no el amor condicional que depende de roles, sino el amor como Alan Watts describía, el amor que es la propia textura de la realidad. Amas porque eres, no porque alguien merezca o no merezca. Y cuando amas así, el éxodo se completa, porque te das cuenta de que nunca se trató de irse. Se trataba de volver al amor que no depende de un objeto, volver a la conexión que no depende de una persona, volver a la plenitud que no depende de una circunstancia. Te alejas del mundo no porque lo odies, sino porque finalmente lo amaste de verdad. Y amar de verdad es dejar ser, no controlar, no manipular, no exigir que corresponda a tu proyección. El mundo es exactamente lo que necesita ser. Las personas son exactamente lo que necesitan ser. Y tú también lo eres. Y cuando todos son lo que necesitan ser, sin fingimiento, sin violencia sutil, lo que parecía separación se revela como intimidad absoluta. Este es el secreto que Alan Watts susurraba en cada conferencia, que la separación es un truco de magia, que en el fondo, bien en el fondo, tú eres todo eso. La persona que te irrita, la persona que te ama, el árbol de allá afuera, la estrella distante, el espacio entre los átomos. Todo eso eres tú, experimentándote a ti mismo desde ángulos infinitos. Y el despertar es solo uno de los ángulos percibiendo el truco, percibiendo que no hay ángulos, solo existe la mirada. Y cuando ves eso, realmente lo ves, no como concepto, sino como experiencia viva, el éxodo termina. O mejor dicho, te das cuenta de que nunca comenzó, que siempre fue todo. Siempre estuviste en casa. Siempre fuiste el silencio consciente observando la danza. Lo que otros llaman tu éxodo silencioso es solo que dejas de bailar fuera de ritmo, encontrando el ritmo real, el ritmo del Tao, el ritmo que no puede ser enseñado, solo reconocido. Así que baila ese ritmo. O no bailes, quédate quieto, o muévete, habla, o guarda silencio, no importa la forma. Lo que importa es la conciencia dentro de la forma, la presencia, el testimonio silencioso que eres. Y cuando vives a partir de ese testimonio, de ese silencio despierto, te conviertes en peligroso para el sistema, no porque quieras destruirlo, sino porque no lo necesitas. Y el sistema solo funciona si todos lo necesitan. Entonces esperan que vuelvas, que la fase pase, que madures y regreses a los rieles. Pero no vuelves, porque no hay vuelta de donde nunca te fuiste. Solo dejas de fingir que estás en los rieles, porque nunca hubo rieles. Siempre fue cielo abierto. Y en el cielo abierto vuelas, o caes, o planeas, y todo es lo mismo, todo es el Tao siendo el Tao, todo eres tú siendo tú, el tú real, el tú que nunca nació y nunca morirá, el tú que es todo y nada al mismo tiempo. Este es el final del éxodo y el comienzo, porque en la eternidad, final y comienzo son palabras vacías. Solo existe el eterno ahora. Y siempre estuviste en él, siempre estarás, porque tú eres él. Así que respira, mira a tu alrededor. Todo lo que ves eres tú, todo lo que sientes eres tú sintiéndote a ti mismo. No hay otro, nunca lo hubo. Y cuando eso deja de ser filosofía y se convierte en experiencia, el éxodo se completa en el instante, en el ahora que es siempre. Bienvenido al silencio, bienvenido a casa, bienvenido a lo que siempre has sido. ¿Sentiste el éxodo suceder en ti mientras veías esto? ¿Sentiste algo desvanecerse?
Comentar es ser parte de este movimiento silencioso. Es decir, yo también estoy atravesando. Yo también vi a través del velo. Entonces deja aquí, ¿cuál fue el momento en que te diste cuenta de que ya no había vuelta atrás? Que el despertar no era una fase, sino un éxodo irreversible. ¿O todavía estás resistiendo, intentando mantener los dos mundos al mismo tiempo? La respuesta que des no es para mí, es para que te escuches. Es el universo conociéndose a través de tus palabras. Así que habla o guarda silencio. Ambos son perfectos, ambos son el Tao, ambos eres tú siendo tú.